¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo anda? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. ¿Y qué es hoy el kirchnerismo? Bueno, el que es hoy el kirchnerismo es una corriente política significativa dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, básicamente. ¿Y lo pierdo? A ver. Sí. No. Perdón. Pensé que había, no sé si había un delay. No. Y digamos, ¿y hoy es un espacio competitivo o es un espacio que de a poco se empezó a desarmar, Alejandro? Y es evidente cuando uno mira los números desde el 2015 hasta hoy, es evidente que el peronismo perdió caudal de votos, y en particular la figura emblemática del kirchnerismo, que es Cristina, no ha dejado de retroceder. En el 2015, Macri gana con 12 millones de votos y unos 600.000 votos más que Scioli. En el 2019, los Fernández ganan las elecciones, pero sacan 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri en el 2015. Y está muy claro que ninguno de los tres candidatos, ninguno de los tres presidentes desde el 2015 al 2023, esto es, Cristina, Macri y Alberto Fernández, pueden volver a ser candidatos porque no llegan al balotaje. Claro. La sociedad argentina tiene muy claro qué opina sobre esos tres gobiernos. ¿Los ve como un fracaso? ¿Los ve como algo que no está asociado al futuro, a lo que viene? ¿Ya no saben leer ciertas necesidades populares? Mire, cuando uno, de nuevo, en el 2000, si usted toma el índice de pobreza del 2015, que le queda claro que era del 30%. Si usted mira el índice de pobreza del 2019, cuando se va Macri, queda claro que es del 35%. Y queda claro en este momento que ya hemos superado el 40%. Un indicador tan brutal, una redistribución del ingreso nacional tan regresiva, no hace falta ver qué opina la sociedad. Que Milei sea una fuerza política con posibilidades de ganar en primera vuelta, nos hace saber hasta qué punto la sociedad argentina ha retrocedido y siente que la situación es catastrófica. Claro. ¿Y Milei puede revertir eso? Al contrario, Milei no solo no lo va a revertir, sino que lo va a acentuar brutalmente. Las respuestas que Milei propone han sido practicadas todas en la sociedad argentina, desde la dolarización hasta la convertibilidad, esto es, que el Banco Central se transforme en una estafeta de correos. Es decir, esto atrasa en la Argentina 25 años, y del punto de la vista de la teoría económica moderna, un siglo. Entonces estamos hablando de gente que no tiene mucha idea de cómo se resuelve esto, de ningún modo, sino más bien que lo que queda muy claro es que hay un hilo de continuidad cada vez más acentuado de gobierno a gobierno, y donde las diferencias entre un gobierno y el otro se vuelven del orden de los infinitésimos. Dejará de ser, digamos, a ver, yo planteo que el kirchnerismo, a pesar de los 4 años de Macri, siempre estuvo en el poder. Es decir, la Argentina se disputa hace 20 años entre la figura de Macri y la figura de Cristina, o en algún momento la figura de Néstor Kirchner y la figura de Cristina y la figura de Macri, y todo pasa alrededor de eso, Alejandro. A ver, los nombres propios alrededor de los cuales se organiza la diferenciación política no son lo mismo que los problemas políticos que tiene que enfrentar la sociedad argentina y el modo en que estos nombres propios atacan, transforman o no estos problemas. Es evidente que desde el estallido del 2001 tuvimos, desde el piso brutal de la caída, una situación que permitió un cierto ascenso que estuvo asociado al aumento del precio de los commodities, que no es otra cosa que el impacto del consumo de China en un mercado mundial en expansión. Ahora bien, no bien este asunto alcanzó su propio techo y empezó a depender de la tasa de inversión,
ahí quedó muy claro que esa tasa de inversión, al lugar donde termina, es en los dólares girados al exterior. En consecuencia, es muy evidente que gobierne quien gobierne, pasa básicamente lo mismo. Quiero retomar aquella idea clásica, ya a esta altura, Alejandro, de los 4 peronismos, no por ir para atrás, sino por preguntarle algo que se pregunta en la reseña del libro, si es que el 5.º peronismo, que ahora lo definimos, murió sin haber sido parido. Pero, ¿usted me puede volver a explicar la teoría de los 4 peronismos? Sí, cómo no. El primer peronismo es el peronismo clásico, el que nace del 17 de octubre de 1945, y el coronel Perón emerge como un nuevo líder político, con una fuerza política construida por el impacto que supone la salida a la calle masiva y nacional de los trabajadores argentinos. Este es el primer peronismo y cae en 1955. Ese mundo, el mundo donde el peronismo nace, es el mundo de la posguerra, es el mundo del nuevo orden internacional, el mundo de la bipolaridad soviético-norteamericana. Sí. El segundo peronismo es el que se constituye a partir de la caída del gobierno en septiembre de 1955 y concluye con el regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972. Ese es el peronismo que arranca con la resistencia, el caño, la actividad sindical, el voto en blanco, que se va desdibujando a partir del Cordobazo, donde se irrumpen nuevos fenómenos en la sociedad argentina que no son exactamente ya contenidos por el peronismo, pero que el peronismo todavía fue capaz de apropiar. Y con el regreso de Perón y la victoria electoral de Cámpora, se abre el curso del tercer peronismo, que es el peronismo de la tendencia, de la JP, de la conducción montonera, el peronismo del socialismo nacional, que concluye en esa etapa con la muerte del propio Perón el 1 de junio de 1974. Con María Estela Martínez de Perón se termina el plan Gelbar, y se termina todos los planes, porque si uno mira la secuencia de los planes económicos entre 1946 y 1975, uno ve que son variantes del plan Pinedo, que son variantes de una política de sustitución de importaciones, más allá de que se haga con distintas apoyaturas y con distintas ideas de cómo sostener este proyecto. Pero lo cierto es que ese proyecto más o menos funcionó. Y en 1970, para tomar a modo de parámetro un ejemplo, para ser pobre en la Argentina había que ser un desocupado. Claro. La desocupación en ese momento era del 4%. Gobernara quien gobernara, los trabajadores, los asalariados, se llevaban entre el 42 y el 48% del producto. En este momento se llevan el 23% del producto, y eso explica la pobreza y la decadencia. Ahora bien, cuando Perón muere y se cambia de programa, viene el cuarto peronismo, que alcanza su pleno desenvolvimiento con Carlos Saúl Menem, la convertibilidad, y hoy ya estamos completamente en otra etapa histórica del ciclo general del capitalismo. La Unión Soviética implosionó, los Estados Unidos se constituyen primero en potencia hegemónica y 20 años absoluta, y 20 años después emerge China con una enorme fuerza que hace que esta situación vuelva a ser totalmente distinta. En fin, estamos hablando de otro mundo y de otra situación. Se terminó la fábrica fordista, se terminó la fábrica nacional, y ahora tenemos la fábrica mundial, y China es básicamente, por así decirlo, el taller del mundo. El mundo ha cambiado mucho, la situación ha cambiado mucho, la escala de la política ha cambiado mucho, y hay algo que hay que recordar. Desde el 76 para acá, el proyecto se modifica drásticamente, y la primera respuesta organizada a este asunto es el Plan Austral en el gobierno de Alfonsín. Y lo que vemos después no son otra cosa que variantes del Plan Austral, incluido el cambio del orden monetario. Ahora, Alejandro, ahí usted marcaba los 4 peronismos
y en la reseña, vuelvo a este punto del libro, se habla de un quinto peronismo que murió sin haber nacido. Intuyo entonces que usted no considera el proceso kirchnerista como peronista. No, lo consideró como parte del cuarto peronismo. Ahora, uno puede decir, si se remite al peronismo clásico, Menem no es peronista. Sin embargo, es una equivocación, porque no solo se lo constituyó desde las banderas históricas del peronismo, sino que además sus dirigentes, mayoritaria y aplastantemente, salvo el famoso grupo de los 8, que era un pequeño grupo marginal de diputados, entre los que estaba Chacho Álvarez, y quedó muy claro cuando Chacho Álvarez hace la alianza con el radicalismo y de la Rúa es presidente, se sostiene la convertibilidad, es decir, el mismo modelo anterior. Dicho de otra manera, el peronismo dejó de ser un camino histórico para ir en una dirección diferente a la que se está marchando. ¿El cuarto peronismo cuándo empieza y cuándo termina? El cuarto peronismo empieza con María Estela Martínez de Perón, es interrumpido por la dictadura burguesa terrorista y es retomado por Carlos Saúl Menem. Bien, ¿y el quinto peronismo? Dice usted... El quinto peronismo suponía la posibilidad de un nuevo proyecto sudamericano que parecía tener alguna viabilidad y sobre el cual siempre se hacen fintas, pero en última instancia está muy claro que no ha pasado de ser esto, fintas, modelos de presidentes que hacen gestos relativamente comunes, pero a la hora de adoptar políticas sudamericanas estructurales, por ejemplo, moneda unificada, un banco central unificado y funcionando, eso jamás sucedió. Y cuando uno mira, por ejemplo, los otros modelos de integración, o la Unión Europea o el propio NAFTA, uno ve básicamente otro nivel de cohesión y de articulación. Por lo tanto, otras posibilidades de incidencia. La idea de que es posible organizar una respuesta nacional argentina en este mercado mundial tal cual es ahora, es una idea básicamente ingenua. Y para adelante, ¿qué peronismo hay para adelante? Para adelante lo que tenemos es la agonía del peronismo, no se ve en el peronismo ninguna capacidad de resurgir, ningún conjunto de propuestas que discute el peronismo y que discute toda la política argentina, los cargos. ¿Cuánto hace que un partido político en la Argentina no presenta un proyecto político? Simplemente plantean, cuando uno mira un afiche en la política electoral nacional, uno ve que lo más parecido a un afiche es otro afiche, es la caripela de un candidato, un numerito de la lista a la que hay que votar y pasamos a otra cosa. ¿Cuál es el debate de ideas que se presenta? El conjunto de problemas que la Argentina y el mundo tienen, para entender que aquí no se está discutiendo absolutamente nada. Por eso usted habla en algún momento de que la Argentina está condenada a una perpetua democracia de las derrotas. Exactamente. La democracia de la derrota es votes a quien votes, votás lo mismo. Pero entonces es lo mismo si gana Massa, si gana Milei, si gana Patricia Bullrich. La diferencia son pequeños acentos secundarios y discurso. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Macri? Sí. ¿Dónde está? Poco. Sí, digo, ¿cuál fue las políticas diferenciales que nos permiten sostener que Alberto Fernández no gobernó como Macri? Entonces, cuando uno mira hacia la clase política o hacia los eventuales liderazgos, no está ese liderazgo que podría verdaderamente volver a pensar un país como se pensó cuando toda esta charla comenzó, que es en aquel 17 de octubre de 1945. En 1945, el 17 de octubre, la sociedad argentina inventó una respuesta, con la cual una mayoría significativa estuvo de acuerdo y una minoría importante resistió.
pero esa mayoría significativa transformó ese orden político, y eso se ve en ciertas continuidades. Por eso hablo de la continuidad de las variantes del Plan Pinedo hasta 1975. El peronismo no era solamente un partido político, era la idea de un país que con una fuerte capacidad mercado internista y la posibilidad que el mercado mundial aportaba para tal cosa, funcionó hasta que dejó de funcionar porque el mundo cambia. Pero la nueva situación no permitió construir hasta ahora una nueva respuesta. Pero que tenía, Alejandro, mucho de disruptivo. Hay muchas crónicas de la época que muestran cómo llegaba toda esa gente de distintos lugares del conurbano bonaerense, gente que también estaba vinculada con ciertas inmigraciones internas, y la capital miraba azorado lo que iba sucediendo y cómo iba llegando esa gente. ¿No hay nada disruptivo ahora que pueda acompañar un cambio? El elemento más disruptivo que hemos visto es el movimiento de mujeres. Si algo pasó de novedoso en el gobierno de Alberto Fernández, es la ley de la legalización del aborto. Esto muestra el impacto que este movimiento alcanzó en puntos muy específicos. Ahora bien, ese movimiento... Pero no se traduce en términos electorales eso. Pero no solo no se traduce en términos electorales, sino que no se traduce en algo más importante, que es la conformación de una nueva fuerza política capaz de expresar estas novedades como continuidad. Bien. Me quedaría hablando hasta el mediodía mínimo. Alejandro, un abrazo grande. Repetimos, Alejandro acaba de publicar El Kirchnerismo desarmado por editorial Ariel. Es ensayista, es colega, es doctor en ciencias sociales, es profe universitario y es el autor de aquel clásico Los Cuatro Peronismos, que se sigue leyendo, que se sigue estudiando y que nos sigue sirviendo y mucho para poder tratar de entender o de explicar este lío en el que estamos todos. Alejandro, un abrazo grande. Otro para usted y muchas gracias. Gracias. Alejandro Horowitz.